Hola a todos, queridos espectadores. Hoy vamos a adentrarnos en una situación muy especial, una situación que podría cambiar por completo el destino de la historia de amor, entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. ¿Recuerdan a Adam, aquel hombre que apareció en la etapa más oscura de la vida de Tuna? Cuando estaba sola, desesperada y sin nadie en quien apoyarse, fue Adam quien le tendió la mano dándole la fuerza y la confianza para seguir adelante. Y ahora, después de tantos años, el destino vuelve a ponerlos cara a cara. Pero ese encuentro, ¿qué sentimientos despertará en Tuna? ¿Será solo gratitud, un recuerdo pasajero del pasado, o una verdadera confusión capaz de hacer tambalear el amor que Alex le ofrece en el presente? Y lo más importante, ¿será esta la razón por la que la boda más esperada entre Alex y Tuna se detenga justo en la antesala de la felicidad? Si eso ocurre, ¿creen que Alex tendrá la fortaleza suficiente para aferrarse a Tuna o su amor se quebrará bajo el peso de los recuerdos? Cada mirada, cada palabra en esa próxima reunión podría convertirse en un punto de inflexión. Y estoy seguro de que lo que está por venir los dejará sin aliento entre la curiosidad y la emoción. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle emocionante y lleno de drama en este viaje de amor turbulento entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas verdes, las gotas de rocío aún brillaban como cristales, mientras el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. En medio de ese paisaje tranquilo, Tuna comenzaba su mañana como de costumbre. Con una escoba de bambú en la mano barría suavemente el patio. El viento hacía caer algunas hojas secas y el sonido del roce de la escoba se mezclaba con el murmullo de la brisa, creando una melodía familiar. Los polluelos corrían alrededor piando sin cesar, pidiendo comida, y aquello hizo sonreír a Tuna. Esparció unos granos en el suelo y enseguida las gallinas se abalanzaron para picotear llenando la escena de vida. Después continuó cuidando a los animales. Los cerditos gruñían, los patos graznaban al ver llegar la comida. Cada sonido, cada movimiento parecía aportar un toque especial a la animada pintura de aquella mañana en la granja. Cuando terminó sus tareas, Tuna entró en casa. Su pequeño Henry seguía dormido bajo la manta suave. Su carita sonrosada, sus labios cerrados y la respiración tranquila hicieron que el corazón de la madre se derritiera. Lo tomó en brazos con todo el cuidado, procurando no despertarlo. Ese día pensaba pedirle a la señora Tang, su vecina de confianza, que cuidara a Henry mientras ella iba a cosechar las estrellas de leche que ya estaban listas. Caminando por el sendero hacia la casa de la vecina, Henry seguía dormido en sus brazos con un rostro sereno como un ángel. La señora Tang la recibió con una sonrisa cálida y tomó a Henry con cariño. Con el niño a salvo, Tuna regresó sola al huerto. Delante de ella se extendía un paraíso verde, los árboles cargados de frutos dorados que colgaban desprendiendo un aroma dulce. Tuna empezó a recolectar. Uno a uno colocaba con cuidado los frutos maduros en la canasta. En poco tiempo ya estaba llena. Se la colgó a la espalda, sujetó fuerte las asas de bambú y se encaminó al mercado. Aquella mañana el mercado estaba repleto de gente con gritos de vendedores y risas mezcladas en el aire. Tuna eligió un rincón pequeño y ordenó su mercancía. Los frutos dorados y aromáticos atrajeron enseguida las miradas. No tardaron en escucharse halagos y regateos, y en apenas una mañana la canasta quedó vacía. En su rostro se reflejaba la alegría, aunque también un leve cansancio. Exhaló aliviada y sintió plenamente la dicha sencilla de la vida, trabajar con esfuerzo y disfrutar de la recompensa dulce al comenzar un nuevo día. Por el camino del pueblo cubierto de bambúes, Tuna caminaba despacio después de una mañana ocupada. En su hombro llevaba la canasta vacía porque todas las frutas de estrella que había llevado al mercado se vendieron temprano.
El cielo estaba despejado con algunas nubes blancas flotando lentamente y un sol dorado bañaba el campo. A ambos lados del camino, las flores silvestres se abrían con colores vivos, desprendiendo un aroma ligero que aliviaba el corazón. El canto constante de las cigarras se mezclaba con el murmullo del viento, creando un ambiente sorprendentemente tranquilo. Tuna avanzaba con pasos lentos, disfrutando de la paz después de un día de trabajo duro. Pero de pronto a lo lejos se escuchó el sonido de un motor conocido. Un coche se acercaba lentamente. Al levantar la vista se quedó inmóvil. Quien conducía no era otro que Adam, el hombre que la había ayudado en su momento más difícil. Adam también la reconoció enseguida. Detuvo el coche al costado del camino, abrió la puerta y bajó con el rostro entre sorprendido y alegre. «¿Tuna? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?», dijo con una voz cálida. Ella, algo incómoda pero sonriente, respondió: «Acabo de vender unas frutas en el mercado y ahora voy a casa de la señora Tang a recoger a Henry». Adam sonrió levemente. «¡Qué coincidencia! Justo iba a pasar a visitar a la señora Tang. Si quieres, sube al coche, te llevo conmigo». Bajo el sol de la tarde, Tuna dudó un instante, pero sonrió y asintió. Subió al coche y ambos sintieron una mezcla de timidez y calidez difícil de describir. El coche avanzó por el camino rodeado de flores y hierba. En ese espacio reducido comenzaron a conversar más. Recordaron los viejos tiempos cuando Adam le había tendido la mano a ella y a su hijo, y las duras etapas que Tuna había atravesado. La voz de Adam era firme a veces, con un toque de humor que la hacía reír. Hacía mucho tiempo que Tuna no disfrutaba de una charla tan ligera. Cuando llegaron a la casa de la señora Tang, la calma del pueblo volvió a envolverlo todo. Se escuchaba el viento entre los árboles, los pájaros, y la voz suave de la señora Tang, que cantaba mientras arrullaba a Henry. Tuna bajó del coche y llamó: «Señora Tang, ya estoy de vuelta». La mujer salió sorprendida pero sonriente al verlos juntos. «Vaya, ¿y hoy cómo es que vienen acompañados?». Adam contestó con cortesía. «De regreso del trabajo pasé a saludarla». «¿Cómo se encuentra, señora?». «Gracias, sigo bien. Y ahora con tu visita mucho más contenta», respondió ella sonriendo. Los tres entraron a la casa. Era un lugar sencillo pero lleno de calidez familiar. La señora Tang sirvió té cuyo aroma llenó la sala. Sentados juntos, charlaron animadamente. Tuna en silencio sintió algo extraño. Hacía mucho que no experimentaba esa sensación tan clara de hogar y de cariño. El tiempo pasó y el atardecer tiñó la terraza de tonos dorados. Henry despertó y corrió hacia su madre, que lo abrazó sonriendo. Adam, sentado a su lado, la miraba con una mezcla de ternura y profundidad en los ojos. Al poco rato Adam se levantó y dijo respetuosamente: «Señora, ya es tarde. Déjeme llevar a Tuna y a Henry de regreso a la granja». La mujer asintió. Adam tomó las cosas mientras Tuna cargaba a su hijo. Subieron al coche. El camino de vuelta estaba iluminado por la puesta de sol con el viento fresco y los insectos comenzando a cantar. Al llegar a la granja, Adam quedó sorprendido. Todo estaba limpio, ordenado y lleno de árboles frutales cuidados con esmero, el reflejo del esfuerzo y la dedicación de Tuna. Ella lo invitó a sentarse en la mesa de bambú del patio y le sirvió un vaso de agua fresca. Hablaron frente a veces, evitando mirarse con sonrisas tímidas. Tuna abrió su corazón y habló de las etapas más duras cuando casi se rendía, pero siguió adelante por su hijo. Le agradeció a Adam por haber sido un apoyo en ese momento oscuro. «Si no hubiera sido por ti, no sé cómo hubiéramos salido adelante», dijo con voz emocionada. Adam sonrió con amabilidad. «Hice lo que debía. Solo quiero que tú y Henry tengan siempre paz y felicidad». Las risas se mezclaban con silencios tímidos, llenando la tarde de una calidez especial. Pero de pronto sonó el teléfono de Adam. Contestó, escuchó unos segundos y frunció el ceño. La empresa lo necesitaba de inmediato. Se levantó, se acomodó la camisa y le dijo a Tuna: «Tengo que irme ahora. Otro día volveré a visitarlos». Ella asintió y lo acompañó hasta la puerta.
El coche se perdió tras los bambúes y en el patio volvió el silencio. Sentada en la mesa de bambú Tuna, miró el cielo teñido de violeta y pensó con gratitud en Adam, un hombre bueno, generoso y noble. Y en su interior se dijo que la mujer que llegara a casarse con él sería sin duda muy afortunada. Justo en el momento en que Adam salía por la puerta de la granja, Alex apareció a lo lejos. Ese instante hizo que sus pasos se detuvieran en seco. Se quedó paralizado al ver a un hombre desconocido saliendo del lugar donde vivía Tuna. Su corazón se encogió y una mezcla de sorpresa e inseguridad lo invadió de golpe. En su mente comenzaron a surgir 1000 preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué salía precisamente de la granja de Tuna? Alex apretó los puños, respiró hondo y entró rápidamente al patio. El paisaje familiar de la granja de repente se le antojaba extraño, como cubierto por una neblina de sospechas. Tuna salió de la casa y al ver a Alex le dedicó su sonrisa habitual, sin imaginar que en ese instante en el corazón del hombre frente a ella se agitaban dudas y malentendidos. Con dulzura lo invitó a sentarse en la mesa de bambú bajo la sombra de un árbol y le sirvió un vaso de agua fresca. Pero el rostro de Alex reflejaba tensión. No pudo contener la curiosidad y la preocupación que lo atormentaban. Sus ojos se clavaron en Tuna y con voz lenta pero cargada de peso preguntó: «Ese hombre que acabo de ver, ¿quién es Tuna?». Ella se sorprendió un instante al notar la mirada llena de desconfianza en Alex. Pero enseguida sonrió con sinceridad y respondió con suavidad: «Él fue quien ayudó a madre e hijo en los días más difíciles. Si no hubiera sido por él, no sé si habríamos llegado hasta aquí». Esa respuesta simple y sincera fue como una brisa fresca para el corazón de Alex, que ardía de celos y sospechas. Guardó silencio unos segundos y luego asintió con la cabeza. Sintió que los nudos de su interior se aflojaban, aunque no desaparecieron del todo, porque en lo más profundo la imagen de ese hombre seguía grabada como una incógnita sin resolver. Alex intentó ocultar su agitación, pero sus ojos se desviaban casi sin querer hacia la puerta por donde Adam se había marchado. Mientras tanto, Tuna permanecía tranquila, sin sospechar que dentro de Alex se agitaba una tormenta silenciosa. Y lo que Alex aún no sabía era que ese hombre no solo era el benefactor de Tuna, sino también Adam, un socio clave en su propia empresa. Cuando esa verdad salga a la luz, ¿será capaz Alex de mantener su confianza, o los celos y las dudas pondrán a prueba una vez más su amor? Si tú estuvieras en el lugar de Alex, ¿tendrías suficiente confianza para creer en las palabras de Tuna? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nếu chúng ắt nào nghe không có đủ sức để bảo vệ con của mình trên phòng gỗ, kia nó có thể ngăn cản những cái như vậy. Nên anh phải để giúp cô qua cơn nguy hiểm đang cận kề này. Khán giả nghĩ sao nếu là bạn sẽ được để cho những người để tiếp tục được sự được vào ngày hay và đội chủ đề của bản thân thân và nó là cái đầm ra được tiếp xuất hiện cái dịp có muộn. Nó sẽ cả hai càng nhìn dù xuất hiện sự phát hiện khác nhau, họ lại có chung một điểm kỳ lạ, đều từng trải qua sự phản bội, sự mất mát và những ngày tháng phải tự chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cảm giác sau lúc mới gặp lại biến mất, hay đó là một sợi dây vô hình của sự đồng cảm gắn kết hai con người lại với nhau. Cuối cùng tự nào đặt tay lên vai của nói bằng giọng kiên định như lời hát: cô hãy ở đây.